Damos gracias a Dios por este maravilloso día que nos permite disfrutar, y como se los había anticipado en el short, vamos a tener una segunda parte de lo que es esta historia del libro de Job, una historia fascinante. Vamos a dividirla en varias partes porque son 40 capítulos, ¿verdad? Y estoy estudiando mucho, pero me estoy apasionando aún más con este hombre. Es un hombre que nos enseña tantas cosas, amados. Es un hombre que ha sido probado o fue probado por fuego, y nos enseña precisamente a saber que parte de este caminar no va a ser fácil, pero que estamos en el camino correcto. Quiero que por favor podamos poner todo en las manos de nuestro Dios y que sea Él el que tome control de este tiempo. Sé también que Dios dispone de planes y propósitos que tú y yo no conocemos, pero sin embargo Él va a estar ahí pendiente de ayudarnos, pendiente de amarnos, de confortarnos, de consolarnos. Él está aquí para que tú y yo podamos entender que mediante cualquier prueba, cualquier circunstancia, Él va a estar ahí y va a ser fiel, y va a ser fiel porque te ama, y va a ser fiel porque te cuida, y va a ser fiel porque Él es tu papá. Así de fácil. Entonces quiero que por favor me acompañen en una oración y que podamos poner este precioso estudio en las manos del Señor y que sea Él el que les hable, no yo. No me vean a mí. Yo simple y sencillamente soy una persona que está sirviendo al Señor por amor. Ese amor que quema, que es ese amor que traspasa, ese amor que redime, ese amor que te da las fuerzas. Ese es el amor que yo tengo por mi Jesús. Ese es el amor que yo tengo por mi Dios y quiero podérselo trasladar porque he aprendido de Job. Es mi libro favorito porque describe mucho lo que yo he vivido en mi vida y cómo podemos perder muchas cosas, pero lo que vamos a ganar siempre va a ser mayor. ¿Qué le parece si ahí donde está podemos ponernos en actitud de oración y le podemos pedir al Señor que sea Él el que nos conduzca a esta preciosa mañana? Estoy acompañada de las pistas de nuestro hermano Richard Castillo. Les felicito por darnos estas herramientas para poder ministrar al pueblo del Señor. Les invito a seguirlo. Al final de este video voy a dejar el enlace para que puedan escucharlo. Sé que va a ser de mucha bendición para ustedes como lo está haciendo para mí. Y en este momento nos vamos a disponer precisamente a orar. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, en donde podemos ver, Señor, cómo tú estás alrededor de nuestras vidas, cómo nos transformas, cómo nos levantas, cómo nos cuidas, cómo nos usas, cómo vienes, Señor, a bendecir nuestra vida de una manera tan especial, cómo de alguna manera tan sobrenatural, Señor, nos muestras la vida de un hombre humano, como cada uno de nosotros, que en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de cada momento difícil estabas ahí, Señor, fortaleciéndolo y enmudeciendo su voz para que no pudiera interferir con el proyecto, con el plan, con el propósito que tú tenías con él. Padre, permite que esta palabra nos hable. Padre, son varios capítulos, Padre, que han sido consolidados, Señor, en revelaciones propias que tú me has dado para poder compartir, y me siento llena, Señor, para poder dar, Señor, de lo mucho que yo recibo de ti cada día. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y como les estaba comentando, estamos interviniendo el libro de Job. Hicimos una pequeña primera parte ayer del capítulo 1 exactamente, pero ahora vamos a tocar varios capítulos. Iniciamos precisamente con el capítulo número 2.
y he seleccionado algunos versículos que considero son claves para poder compartir precisamente con usted. Y dice la palabra en el capítulo 2, en el verso 8 y 9. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice tu Dios y muérete. Varias cosas. En esta segunda prueba, bueno, prácticamente fue la quinta prueba, ¿no? Porque de alguna manera podemos ver cómo el Espíritu del Señor estaba dándole aliento. Y aquí vienen muchos puntos. En esta segunda parte podemos ver cómo es directamente afectado el cuerpo de él. ¿Se acuerdan que de alguna manera habíamos dicho precisamente que él había perdido todo lo material, pero que el Señor le puso una condición a Satanás, que Dios lo reprenda, que era no tocar el cuerpo de él? No tocar el cuerpo de él. Sin embargo, en este caso, era vital, completamente vital para él, que de alguna manera pudiéramos nosotros llevar una enseñanza. Y es vital que en el versículo 9 la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Hermanos, la importancia de tener una ayuda idónea, y en este caso, imagínense, es una mujer sin visión. Es una mujer sin visión. Si ella sabía que Dios ya había bendecido a su esposo, ¿por qué le pide que maldiga al Dios que los había tenido bien por tantos años? ¿No le parece a usted que este tipo de aseveraciones viene de una persona que no estaba en el plan de él? Porque obviamente alguien que conoce verdaderamente al Señor es la persona que va a poder ayudar a confortar a su esposo en medio de la prueba y a decirle, confiemos en Dios, no maldice a Dios. Y entonces este tipo de aseveraciones permiten que de alguna manera esta mujer no fuera sabia y prudente, como lo dice Proverbios, que no fuera una mujer que hubiera tenido un conocimiento, una fe y que hubiera estado anclada. Se nota que es una persona que nunca oró, que nunca ayunó, que nunca tuvo una comunión con Dios, que no conoció a Dios. Así de fácil. Y entonces, si ella hubiera conocido de Dios, si ella hubiera escudriñado de repente los mensajes del Señor a través de los profetas o a través de los apóstoles, ella se hubiera dado cuenta de que no era esa la actitud. Porque en medio de la prueba no podemos maldecir a Dios. Se los puede decir a alguien que ha pasado por muchas pruebas y jamás, desde que empecé a conocer del Señor y que me centré en este libro, porque hubo alguien que me dijo, Cari, lee Job. Y me lo dijo cuando yo había recién conocido al Señor hace 15 años. Y me lo dijo porque quizá Dios le había revelado que lo que yo iba a tener que pasar en mi vida no iba a ser fácil. Y nunca he vociferado contra mi Padre Celestial, jamás lo haría. Porque sé que todo lo que Él ha permitido, sea bueno, sea malo, sea injusto, todo tiene un plan. Y es ahí donde él lo había perdido todo. Pero si hubiera obedecido a sus amigos, que también tenían pensamientos humanos y no estaban conectados con la fuente que es el Señor, no hubieran comprendido cuál era el propósito de este hombre. Hay maneras en las que Dios va a hablar a tu vida. Pero tenemos que rodearnos de las personas correctas para poder confiar en lo que Dios dice y no confiar en lo que el mundo nos está diciendo. Rodéate de personas que estén conectados a la fuente que es Cristo Jesús, para que tus consejos, los consejos que vayas a pedir, sean los más idóneos.
Porque si tú pones tu confianza en personas que no conocen de la palabra, que no buscan de Dios, ¿qué tipo de consejo vas a recibir? Ellos estuvieron acompañándolo por una semana por amor a su amistad. Recuerde que él era un hombre pudiente. Posiblemente era por recuerdo a los momentos que habían pasado y por cómo este hombre había sido con ellos. Ellos entendieron el sufrimiento por el que él estaba pasando y le demostraron su amistad, quedándose con él por una semana. En el capítulo número 3, aquí hay un Job que empieza a saber que la prueba estaba fuerte. Y quiero que me acompañen a unos versículos que para mí son bien importantes en esta parte. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el capítulo 3, verso del 1 al 3, dice: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó: perezca el día en que yo nací. Imagínense. Dice: porque me recibieron las rodillas y no los pechos que me amamantasen. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Aquí habla de un hombre, hermanos, que está sufriendo a lo sumo. Y en este caso él no maldice a Dios, pero sí maldice el día en que nació. Esto también tiene una enseñanza, y si tú has maldecido ese día en que naciste, por favor rectifica y pídele perdón al Señor, porque fue un día de gracia. ¿Cuántos niños hubieran deseado nacer y no tuvieron esa posibilidad y tú sí lo hiciste? Aquí habla de una necesidad de morir porque el sufrimiento y las circunstancias que le estaba pasando eran muy difíciles. Habla precisamente de que estaba dispuesto a poder descansar y sabía que la única manera era morir. Pero fíjense algo, no culpa a Dios. Este es un capítulo donde sucede algo tan interesante en el que él se cuestiona por qué hay que alcanzar una muerte para recibir descanso y no poder tener paz en medio de la prueba. Miren, amados, muchas veces una enfermedad tiene un propósito en tu vida, pero muchas veces no lo entendemos. Una enfermedad no es un punto final. Aunque sea una enfermedad de etapa terminal, tiene su proceso. Y yo siempre he buscado entender esa parte. Porque para los que no saben, mis últimos 4 o 5 años he trabajado en centros asistenciales y he trabajado con personas que están en etapas terminales de sus enfermedades. Y no es fácil ver el dolor en medio de esas situaciones, pero Dios siempre tiene un plan. Y siempre que he podido compartir la palabra, que de hecho lo he hecho, nunca he dejado de hacerlo, porque usted no sabe qué semilla de fe puede sembrar en las personas, por muy renuentes que estén a veces a saber de Dios, porque creen que de alguna manera Dios no los ama y los abandonó, porque han tenido esta condición. Pero yo siempre les he dicho, no es el final. Para Job no fue el final esa lepra. Y para ti no es el final una enfermedad, porque simplemente es una manera en la que Dios quiere que tú lo busques. Las personas que normalmente tienen ese tipo de condiciones, en medio del hospital se quedan solos. Amados, nosotros tenemos que entender que en medio de una enfermedad no todos somos como Job, que tenía ese grupo de amigos. Hay muchas veces que los amigos, cuando uno está enfermo, no aparecen. Y entonces estás solo en una cama de hospital y te das cuenta que lo único que tú tienes es a Dios. Y Job lo entendió. Pero su lado humano estaba gritando algo por ahí. Yo quiero trasladarlo también al capítulo número 4, donde vamos a encontrar el versículo 8 y 9.
también con una enseñanza. La palabra en este capítulo 4 dice así: como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria y la ciegan, perecen por todo el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Amados, aquí sus amigos empiezan a querer cambiar un poquito la mentalidad de Job. Job estaba con una mentalidad firme en Dios, pero estaba con su sufrimiento terrenal, carnal. Entonces muchas veces cuando viene la fe y viene la prueba, nos encontramos en esa disyuntiva. En este caso, le decía a sus amigos, tontamente creo yo, que muchas veces lo que están cosechando es lo que se siembra, pero no siempre es algo cierto. Muchas veces el Señor te enseña a vivir en medio de esa prueba para que cuando tú tengas lo que necesitas tener. Porque cada prueba es como un proceso de purificación. Yo lo veo como un filtro, que de alguna manera ese filtro permite que usted pueda tener unas capas de cosas que van quitando todas las impurezas. Dicen que un filtro tiene más de 7 capas. Y entonces cada capa va dejando. El primero es quizá el más fuerte y usted deja todas las hojas que viene en el agua. Ya el segundo ya es un poquito más cerrado y permite que si el primer no pasó cosas, al segundo sí pueda hacer la filtración. Y así va. Hasta que al final la última capa de ese filtro deja pasar el agua sin impurezas. De esta misma manera, una prueba hace contigo. Muchas pruebas vienen para fortalecer tu fe, para confiar en Dios, para que dependas de Dios, para perfeccionarte. Vienen a que tú aprendas a convivir con Dios. Y muchas veces todos tocamos finanza en fondo, porque Dios nos va a poner en algo más grande. Pero ¿qué pasa si no somos buenos administradores de lo poco y queremos un nivel mayor? Lo vamos a perder. Entonces Dios quiere que en medio de toda imperfección que nosotros como seres humanos traigamos, podamos realmente ver un poquito más allá de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice el capítulo número 4, y en el capítulo número 5 podemos ver que en el verso 17 y 18 el Señor también nos habla de algo importante. Dice: aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y quien la venda. Estos son 2 versículos que te tienen que traer una esperanza. Y si tú no la ves, te la voy a escudriñar para que la puedas lograr entender. Debes rodearte de personas que puedan decirte que esa prueba es un propósito, porque es importante. Y entonces aquí, estas pruebas van a fortalecerte y van a ayudarte a confiar en Dios en medio de la circunstancia que vives. El Señor con esto empieza a dar un consuelo. El Señor con esto empieza de alguna manera a ayudarte a estar más cerca, a que tú cuides de ti, que cuides tu corazón, porque de alguna manera Dios está ahí. No lo ves físicamente, pero Él puede mandarte personas. Si has perdido tu camino y lo estás reorientando más, si has perdido
tu ruta y no sabes por dónde regresar. Posiblemente el Señor esté tocándote la puerta y que te invita a que tú lo llames, a que lo auxilies, a que te formes parte como un guerrero que esté en medio de la prueba dando un fruto. Tú en medio de la prueba, hermano, tienes que llenarte de alabanza. Y qué maravilloso es orarle al Señor con lágrimas en los ojos. Qué maravilloso es pedirle al Señor que te resuelva una situación con dolor y con llanto, porque esa alabanza sale del corazón y Dios te puede escuchar. Y si el dolor es tan fuerte que no puedes alabarle, Él sabe que está intentando salir una voz de tus cuerdas vocales. La oración en medio de la alabanza es un cambio, es un llamado a que nosotros no podamos preguntar por qué me está pasando esto, sino para qué. ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Qué es lo que me va a enseñar esta prueba? Porque yo voy a subir de nivel. Siempre la prueba es un par de zapatos que te van a permitir subir de nivel. Tal vez no lo habías visto de esa manera, pero Dios está aquí y me está usando a mí para hablarte, porque yo sé de qué voy hablando, yo sé por qué te lo estoy diciendo. En el capítulo 8 dice: por tanto no refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Porque no quitas mi rebelión, dice el capítulo 21. Y perdonas mi iniquidad, porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares mañana no existiré. ¿Cuántas veces nosotros en medio de esa prueba que tal vez no es tan fuerte decimos: me quiero ir, ya basta? Pero entonces tú estás diciendo eso, estás vociferando y Dios solo piensa: ¿por qué no puede resistir un poquito más si está tan cerca todo lo que él ha buscado o ella ha buscado? Este capítulo nos habla de un hombre deprimido que en medio de su angustia y en medio de su frustración compara su vida como la vida de alguien que ha estado trabajando por un mes y espera recibir un salario, y lo que encuentra es ingratitud, desdén y desengaño, sufrimiento. Imagínense qué bonito que de alguna manera nosotros podamos ver que en este capítulo él prefiere morir antes de seguir viviendo y reclamarle a Dios. Él quiere cerrar su boca para siempre y no vociferar y no decirle: Señor, ¿por qué yo? Él reconoce que pudo haber pecado, pero siente que no merece lo que le pasó, que es demasiado grande el sufrimiento. Y muchas veces encontramos momentos así en los que de alguna manera creemos que es demasiado lo que estamos viviendo. El capítulo 8 también nos dice en el verso 7: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero será muy grande. Pero en este caso, el principio de Job fue grande. Imagínense qué nivel le espera. El versículo 13 dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña, y se apoderará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, y asistirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Con este capítulo voy a cerrar. Muchas veces las personas ven lo que están pasando ustedes o yo y dicen: se lo tenía merecido, juicio de Jehová. Muchas veces estas personas piensan que tú has hecho algo tan malo
y que por eso es que te están pasando las cosas. En algunos momentos puede ser así, hermano, pero en otros momentos es totalmente diferente. Y venimos como una oveja inocente, sufriendo por cosas que no teníamos que haber pasado. Pero ahí estaba el Señor. Y habla de metáforas como la tela de araña y habla de metáforas como la caña seca, porque de alguna manera tú también tienes que ver que en algún momento esa caña fue verde y estuvo siendo admirada y luego se secó y es parte de un desecho. También habla de un árbol que puede estar en una tierra nutrida, que puede estar cerca de un río, pero sus raíces en lo interno, usted no lo sabe, están peleando una batalla. Y usted no sabe lo que hay abajo. Pero ellos están luchando por sostener ese árbol y por darle nutriente. Usted ve el árbol frondoso, usted ve el árbol verde, pero no sabe lo que tuvo que pasar la raíz para poderse aferrar y mantenerlo con vida. Usted puede ver el fruto del árbol, pero no sabe cuántas veces esa raíz tuvo que buscar en medio de la piedra un poco de agua para tomar. De esta misma manera usted no sabe qué es lo que ha pasado a su hermano. Ellos estaban viendo físicamente el sufrimiento de Job, pero no estaban en su pellejo para saber qué incomodidad él sentía. Este capítulo nos habla que si tú eres recto, justo, intachable delante de Dios, Dios va a conceder las peticiones del corazón y te va a mantener firme. Yo quiero que oremos. Definitivamente vamos a tener que hacer una tercera parte, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que este mensaje sea un mensaje de mucha bendición para todos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él poniendo en su vida y en la mía algo especial. ¿Qué le parece si ahí donde está le damos gracias a Dios por esta palabra? Esta palabra que está empezando a confortar personas, porque en cada una de las redes yo tengo mensajes privados de gente que habla de problemas fuertes. Pero les voy a decir a ustedes lo que yo les digo a ellos. Dale gracias a Dios en medio de la prueba. Va a haber un momento en el que vas a sonreír. Va a haber un momento en que vas a acordarte de cada una de las cosas que pasaste. Cuando te veas en un nivel diferente y cuando veas que Dios ha concedido los deseos de tu corazón, vas a decir, valió toda la pena del mundo esperar. Y eso es lo que vengo a decirte yo hoy. Vale la pena resistir. Resiste. Padre de bondad, en esta preciosa mañana, Señor, sé que has tocado, Señor, nuestros corazones. Permite, Padre, que el que está sufriendo sea consolado. Permite, Dios, que el que está en cama pueda ser levantado. Pero también permite, Dios, que a la persona que tú estás llamando a tu presencia pueda prepararse y que pueda empezar a tener una comunión contigo tal que cuando parta de esta tierra
hayan un par de brazos que son los tuyos esperándole del otro lado. Gracias te doy, Padre, porque definitivamente este ejemplo, Señor, nos mueve, Señor, cada fibra de nuestro corazón y nos enseña a que por muy oscuro que sea el panorama, vamos a ver la luz de un nuevo día. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. No se olvide de darle clic a la pantalla, dándole un me gusta. Suscríbase y permita que cada mensaje que se suba, usted pueda recibirlo. Hermano, hay tantas maneras de escuchar la palabra. Lo estamos haciendo fácil para que usted lo pueda entender. Que Dios le bendiga. Bendiciones.